Hola chicos, buenos días a todos. Estoy haciendo este video para que ustedes puedan revisarlo esta mañana y que cuando nos conectemos en la tarde, pues ya tengan conocimiento de lo que nosotros vamos a trabajar y poder aclarar muchas de sus dudas. ¿De acuerdo? Estamos iniciando el módulo 2. Voy a compartir la pantalla para que ustedes vean cómo está el proceso de ingreso a lo que viene siendo el módulo 2 que estamos empezando, ¿de acuerdo? Entonces, yo en mi cuenta de email, Cecite, voy a acceder a la aplicación que dice Google Classroom, ¿de acuerdo? De todas las herramientas que tiene G Suite, yo voy a entrar a la aplicación que dice Classroom. Le doy clic al Google Classroom y ustedes se van a dar cuenta de que van a aparecer dos clases. El primer módulo de la información al conocimiento ya lo trabajamos, entonces no es donde van a entrar. Ustedes van a entrar al módulo 2, le dan clic a la clase y en este tablón nosotros podemos ver el grupo C, primero C, el código de la clase. Esto también pues lo pueden tener en su libretita para que en dado caso que les pida código de la clase lo tengan a la mano. Este es el enlace Meet que vamos a estar utilizando para las sesiones. Y si ustedes se dan cuenta, así está el tablón. Vamos a la parte que dice trabajo de clase. En este apartado, ayer les mandé a través del celular las indicaciones. Está muy claro lo que nosotros tenemos que hacer. El primer documento que les mandé revisar es este. ¿Qué aprenderé en el módulo? Este archivo PDF lo descargué y se los mandé a ustedes en WhatsApp. Entonces vamos a darle clic a contenidos del módulo y se va a abrir el documento. Les pedí a ustedes que copiaran este título. Módulo 2, el lenguaje en relación del hombre con el mundo. Y ese es el título de la unidad 2. Y también les pedí que me copiaran el índice, propósito del módulo y las 3 unidades que vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Y encarecidamente, o les pedí también que me copiaran el propósito del módulo. El propósito de este módulo 2, titulado El lenguaje en relación del hombre con el mundo, es que ustedes utilicen el lenguaje específico de cada ciencia para entender, interpretar y explicar los distintos procesos sociales y fenómenos naturales propios del contexto que les rodea, a partir del análisis comparativo, reflexivo y crítico de los mensajes contenidos en diferentes fuentes de información para desarrollar una postura propia sobre los temas consultados. Nosotros como seres humanos estamos rodeados de un contexto. Es muy diferente el contexto en el cual yo vivo y el contexto en el cual ustedes viven y el contexto del centro de la ciudad de México y el contexto, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo les pedí nada más que copiaran, vuelvo a repetir, título del módulo, índice del módulo y propósito del módulo. Aquí en la unidad 1, solo les pedí que ustedes leyeran. En la unidad 1 se va a representar un suceso histórico desde diferentes ámbitos y lenguajes. Ustedes en la secundaria estudiaron el tema de qué es un hecho histórico. Un hecho histórico es algo que sucedió y cambió al mundo. Ustedes, cuando me hicieron su autobiografía, ese es un hecho histórico, porque ustedes nacen y empieza su historia personal. Pero en esta unidad 1, nosotros
vamos a reconocer las visiones y representaciones en torno a un mismo suceso histórico para identificar perspectivas, lenguajes específicos y adquirir una postura propia. Vamos a leer algunas notas periodísticas para entender cuál es la postura del autor del texto y cuál es nuestra interpretación. El tipo de texto que pudiéramos utilizar en esta primera sesión va a ser el tipo de texto periodístico y vamos a leer una nota, una noticia. Más adelante lo vamos a ver, pero cuando tú leas una noticia, no te quedes siempre con lo que te plantean. Puedes investigar, puedes consultar otras fuentes para que tú te crees una propia interpretación y adquieras una postura propia. Al terminar la primera unidad, tú vas a, acuérdense, dentro de las características de los lectores expertos es que el lector experto establece propósitos de la lectura. ¿Para qué voy a leer? Esa es una pregunta básica. Luego, reconocer los rasgos estructurales de este género, en este caso el periodístico. Identificar atribución e intención comunicativa. ¿Qué diferencia hay entre un cuento? Por ejemplo, no es lo mismo a que tú leas un cuento del 11 de septiembre, de cuando los dos aviones se impactaron con las Torres Gemelas, a que tú leas un ensayo, a que tú leas un artículo de opinión, a que tú leas una nota periodística. Acuérdate que según el texto es su intención. Entonces, lean por favor, acá en este apartado, todos los propósitos de esta unidad. Les va a servir mucho. Luego, en la unidad 2 vamos a hablar de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinar. Si ustedes se dan cuenta, cuando leemos una nota periodística, el tipo de texto es informativo. Nos presenta un hecho histórico. Ahora, en esta unidad 2 vamos a empezar a leer artículos de divulgación científica. Por eso vamos a hablar de un fenómeno natural desde el punto de vista de una ciencia. Si yo les preguntara, ¿qué es el llanto? Ustedes me van a decir, es que pues el llanto se da cuando uno está triste. Ah, uno llora cuando está triste, ok. ¿Qué es llorar? Cuando te salen lágrimas, cuando te sientes triste. Ajá, pero desde el punto de vista científico, ¿por qué lloramos las personas? Eso es lo que trata de explicar la ciencia, el porqué de las cosas. Aquí el propósito de esta unidad 2 es que desarrolles una postura intertextual e interdisciplinar a leer diversas fuentes sobre un fenómeno natural con el fin de adquirir herramientas de lectura crítica frente al conocimiento expresado en diferentes textos. Por ejemplo, hay poemas sobre el llanto, hay canciones sobre el llanto, hay noticias sobre el llanto, hay artículos de divulgación científica sobre el llanto, pero cuando tú leas un poema sobre el llanto, según la emoción del escritor, te va a decir qué es el llanto. Cuando tú leas un ensayo sobre el llanto, también te van a explicar desde el punto de vista del escritor. ¿De acuerdo? Esa es como que la diferencia. Y acá nosotros vamos a comparar lo que nosotros sabíamos sobre el llanto y ahora, con base en lo que acabo de leer, voy a tener una respuesta científica y voy a emitir una opinión informada sobre ese fenómeno natural, ¿de acuerdo? Y otro ejemplo más fácil es la pregunta de ¿cómo nacen los niños? Cuando eres pequeño y no puedes entender todo este proceso biológico, te dicen, no, es que los niños nos los traen de París o me lo aventaron del cielo o la cigüeña lo trajo. Pero en este momento no te puedo engañar con esa información. Desde la primaria y la secundaria tú empezaste a hablar de el cuerpo humano, la reproducción humana, y tú ya sabes cómo se da el proceso de reproducción humana. Ese sí sería un ejemplo muy claro de cómo se da la explicación científica del nacimiento. Y en la última, prácticas sociales y formas de participación ciudadana. En esta unidad 3 vas a reforzar las estrategias de lectura y escritura al analizar un proceso social con el fin de consolidar una postura intertextual y crítica ante los textos y desarrollar la alfabetización académica propia del nivel.
Acá es como en el primer módulo. Si se acuerdan, en el primer módulo, lo primero que hicimos fue a establecer nuestras metas personales, identificar defectos y virtudes. También hicimos una línea del tiempo personal y concluimos con una autobiografía. En la segunda unidad empezamos a hablar de organizadores gráficos, técnicas de estudio, estudiamos el mapa conceptual, el mapa mental, el cuadro sinóptico, el resumen, hablamos de cuáles son las virtudes del lector experto, los defectos del lector novato. De ahí ustedes me hicieron un resumen, me hicieron una reseña, investigaron sobre un tema, hicieron un cuadro sinóptico y de último sobre el tema del COVID me hicieron organizadores gráficos. Eso es una manera de presentar la información que tú comprendes sobre un texto. Ahora, en este módulo 2 vas a redactar. Vas a redactar, pero desde un punto de vista crítico sobre un tema o acontecimiento. Entonces, vean que otra vez, uno de los propósitos es establecer propósitos de lectura. O sea, estamos trabajando en que tú seas un lector experto, identificar fuentes confiables, relacionar los textos, identificar lo que aporta cada texto, y ustedes van a hacer un ensayo sobre algún tema. Pueden hacer un ensayo sobre el tema del COVID-19, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo un resumen de las 3 unidades, la primera es que nosotros vamos a leer una nota periodística para identificar la estructura del texto y la función de las notas periodísticas. En la segunda unidad vamos a leer un artículo de divulgación científica, ver el lenguaje, la manera de cómo presentan el tema, y de último, nosotros vamos a elaborar un ensayo, ¿de acuerdo? Esa es la parte de qué aprenderé en el módulo. Luego, ¿cómo aprenderé en el módulo? Miren, chicos, los que estamos aquí en la prepa modular podemos estar contentos de que tenemos una plataforma, de que tenemos una herramienta de educación a distancia muy bien hecha. Los que ya tuvieron la oportunidad de entrar y han leído esto, hay un tutorial de qué te dice cómo vas a aprender, cómo aprender en el módulo. Por ejemplo, esto no lo tienen que copiar, solo léanlo, pero léanlo con capacidad crítica, analítica. Por ejemplo, en el índice me dice 7 pasos que tengo que hacer. Por ejemplo, mi aprendizaje es en línea. Prepa modular te ayuda a que aprendas en línea a tus tiempos, si trabajas o tienes otras actividades, dispones de tu tiempo, ¿de acuerdo? Luego está la guía de actividades, que ahorita se los voy a señalar, los temas de la semana, las autoevaluaciones, la actividad integradora, el cuaderno de práctica y la sesión en vivo conmigo para aclarar dudas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar primeramente con aprendizaje en línea. Ok, el aprendizaje en línea te permite a ti la flexibilidad, o sea, dispones de tu tiempo. Me voy a levantar a las 7 de la mañana, desayuno, hago mis tareas de 7 a 9, terminando, pues hago mi vida normal. Si trabajo, ayudo a mi mamá, hago X y cosa, tienes todo el tiempo del mundo. Lean bien esa información. Ahora, la duración del módulo es de 4 semanas y en cada semana vas a realizar diversas actividades para integrar tu calificación en el módulo. Luego, la guía de actividades está también en el tablón. En el tablón, por favor, cuando ustedes le den clic, aparece el tablón y aparece guía de actividades. En este documento vas a encontrar un archivo que te proporciona el orden en que debes realizar cada una de las actividades durante la semana para lograr los aprendizajes esperados. Puedes descargarlo o puedes copiarlo en tu libreta, ¿de acuerdo? Pero lo recomendable es que lo descargues, ¿de acuerdo? Los temas de la semana, también te muestra cuál es la secuencia de los temas de la semana, pero tienen que leer con capacidad crítica, muchachos. Las autoevaluaciones, de cada semana vas a encontrar 2 autoevaluaciones. Una al inicio que te servirá, el primero que ya hicieron y algunos salieron bajos. Ay, maestro, estoy preocupada. Es una autoevaluación, no es una evaluación diagnóstica, no tiene ningún peso. Y al final, para ver qué aprendiste en esa unidad. Las actividades integradoras, chicos, esas sí son importantes y las tenemos que descargar para poderlas ver
y dice, en cada semana deberás entregar una o más actividades de aprendizaje que son la evidencia del nivel de conocimiento, habilidad y actitud que tú pudiste alcanzar. Las instrucciones que deberás seguir para elaborar esas actividades están en el documento Actividad Integradora, que se encuentra en esta plataforma. Con base en la evaluación de tus actividades, se conformará tu calificación final del módulo. Recuerda que debes entregar las actividades integradoras en el tiempo previsto para evitar que tu calificación disminuya. Y hay un cuaderno de prácticas que, como su nombre lo indica, perdón, tenemos que practicar. Y siempre les he exigido la cuestión de la redacción, de la ortografía, y acá vas a hacer ejercicios y actividades relacionados con los contenidos que estás trabajando. Está estructurado en 2 sesiones. En la primera te dice lo que tienes que hacer durante la semana y en la segunda podrás ver las respuestas, ¿ok? Para que compares, no copies las respuestas, compáralos. Si tienes errores, los puedes corregir, ¿de acuerdo? Y en último, pues está la sesión del Meet, que, por ejemplo, vamos a tener el día de hoy a las 4 de la tarde. ¿De acuerdo? Entonces, en estos 2 primeros, solo tienes 2 documentos para revisar. ¿Qué aprender en el módulo? Y cómo aprenderé en el módulo. ¿Ok? Voy a dejar de compartir pantalla y espero que con este pequeño tutorial, pues, ya hayamos avanzado o me hayan entendido la cuestión de poder acceder y entenderle a lo que viene siendo a la presentación del módulo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta este momento me detengo para que lo puedan revisar las veces que sea necesaria y cualquier duda, en la tarde los compartimos, ¿de acuerdo?